y vernos cara a cara, ¿no? Aunque el panorama cambia porque todos estamos con barbijos, pero podemos ver nuestros ojos, ¿no? Y hay un dicho que dice que también por los ojos se sonríe, ¿no? Entonces mira que tiene a su lado sin sacarse el barbijo, claro está, al que lo tiene distanciado ahí, vea al que está más allá lejos y vea los ojos si le está sonriendo, ¿sí? Y si le está sonriendo, ¿por qué no hace lo mismo que hizo la hermana Maxi, ¿no? Le manda un saludo y le dice, ¿cómo estás? Alegre de verte. A ver, ¿lo pueden hacer? Ahí saluden a los que están cerca, a los que están distantes, con las manos, sabiendo que estamos nuevamente reunidos y que Dios nos ha convocado a este lugar, ¿sí? Bueno, en este espíritu vamos a empezar a hablar acerca de lo que dice la palabra del Señor, a predicar lo que dice la palabra del Señor, pero antes vamos a encomendarnos en una oración para que el Señor pueda guiarnos, ¿no? Y allá los que están desde sus casas también siguiéndonos desde diferentes lugares, también, para poder orar y que esta palabra también pueda tocar los corazones de aquellos que nos acompañan en diferentes lugares, ¿sí? Le voy a pedir que se ponga de pie, ahí donde está. Vamos a ponernos de pie en reverencia también a lo que vamos a escuchar, que es la palabra del Señor. Y vamos a orar, ¿sí? Para que el Señor siga hablando a nuestro corazón como lo está haciendo domingo tras domingo y siga trabajando en medio de nosotros. Oremos. Señor, gracias te damos porque nuevamente, Señor, estamos gozosos de estar en tu casa de oración. Gracias porque me permites verlo a mi hermano, a mi hermana, Señor, y saber que juntamente otra vez estamos unidos para adorarte, para alabarte, para escuchar tu palabra, Señor. Hoy te rogamos, Señor, que tú tomes el control de lo que vamos a hablar, de lo que vamos a ver, de lo que vamos a discernir en tu palabra, Señor. Y que nos hables a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Que nos hables a lo más profundo de nuestro ser. Señor, estamos sedientos de tu palabra, sedientos de lo que tú quieres hablarnos. Por eso que en este día nos hemos convocado. Y tu Espíritu Santo, Señor, también nos ha convocado para que juntamente podamos adorar a nuestro Señor, Padre Celestial y amado Dios. Señor, gracias te damos y te rogamos que tomes el control de nuestras vidas en este instante. Que todo problema, que toda circunstancia que me pueda impedir escuchar tu palabra hoy, Señor, pueda huir porque hoy estás vos aquí, Señor, y estamos nosotros. Y queremos que tú nos hables. Y queremos que tu palabra, Señor, nos guíe. Y queremos, Señor, escuchar fielmente lo que nos quieres decir. Te amamos, Señor, te adoramos, Padre, y te entronamos en este lugar como Señor y Rey, Señor, de nuestra congregación. Gracias te damos en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Amén y amén. Amén. Pueden tomar asiento. Como les decía los domingos anteriores, estamos haciendo una serie de predicaciones basadas en el libro de en el libro de Samuel. Se me escapó el profeta y mencioné otro, ¿no? Y sobre este libro estamos viendo las implicancias de lo que hoy en día el pueblo de Dios está pasando, ¿no? Volviendo de la cuarentena, ¿sí? Habíamos hablado de que volver de la cuarentena en algunas instancias se ha hecho difícil para algunos, ¿sí? Pero también nos hemos dado cuenta que volver de la cuarentena es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Y si la sabemos canalizar bien, si sabemos aprovechar bien este tiempo, Dios quiere hacer algo especial con su iglesia, ¿sí? Porque el mundo ha sido ya puesto en tela de juicio a través de un virus. Y se han dado cuenta que ni el poder ni las riquezas pueden contra la muerte. Y al darse cuenta de eso, sus ojos están fijos en lo que Dios va a hacer. Y nosotros como iglesia somos portavoces de ese mensaje. Pero nosotros como iglesia también hemos pasado por un proceso. Y tenemos que empezar a trabajar en medio de ese proceso para saber lo que Dios quiere hacer en este tiempo a través de nosotros con nuestra vida. Por eso que el mensaje que vamos a exponer en esta mañana tiene como título Tiempo de buscar tener un corazón conforme al de Dios, ¿sí?
Porque ahora sí es un tiempo de buscar tener un corazón conforme al corazón de Dios. Pero para esto necesitamos trabajar en ciertas áreas. Por eso que les voy a pedir en esta mañana que me acompañen al pasaje de 1 de Samuel capítulo 13, versículo 1 al 15. Primera de Samuel capítulo 13, versículo 1 al 15. Si lo tiene ahí, dígame amén. Ahí lo tiene uno. ¿Ya lo tiene ahí? Amén. Bueno, entonces empezamos a leer este pasaje. Dice Primera de Samuel capítulo 13, versículo 1 al 15. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel. Y su reinado duró 42 años. De entre los israelitas, Saúl escogió a 3.000 soldados. 2.000 estaban con él en Migmas y en los montes de Betel. Y 1.000 estaban con Jonatán en Gibea de Benjamín. Al resto del ejército Saúl lo mandó a sus hogares. Jonatán atacó la guarnición filistea apostada en Geba, y esto llegó a oídos de los filisteos. Entonces Saúl mandó que se tocara la trompeta para todo el país, pues dijo: que se enteren todos los hebreos. Todo Israel se enteró de esa noticia. Saúl ha atacado la guarnición filistea. Así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos. Por tanto, el pueblo se puso a las órdenes de Saúl en Gilgal. Los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3.000 carros, 6.000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Avanzaron hacia Migmas, al este de Bet-Aven, y allí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se había amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas y en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad en Galad. Saúl se había quedado en Gilgal, y todo el ejército que le acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Migmas, pensé: los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Eres necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor había establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más a su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Dicho esto, Samuel se fue de Gilgal hacia Gibea de Benjamín. El texto que nos toca exponer el día de hoy salta de lo que estamos viendo cuando Samuel fue elegido como profeta, ¿no? Y cuando empezó a orar por el pueblo, a un momento en el cual aparece Saúl como rey.
Y claro, los que están familiarizados con la historia saben lo que pasó en el medio, ¿no? Saben que las cosas que eligió el pueblo hacer para llegar a esta circunstancia, que la vamos a repasar de a poco en esta mañana. Pero lo primero que tengo que señalar al leer este pasaje es que el gobierno soberano de Dios solo funciona cuando la gente se entrega plenamente a Dios. Si no, sobreviene un caos. El gobierno soberano sobre su iglesia, sobre tu vida, sobre tu familia, solamente puede ser soberano si vos has entregado completamente tu vida a Él. Porque Él es el Señor de tu vida. Si esto no ocurre, a la menor amenaza, a la menor circunstancia, a la menor enfermedad, en tu vida se produce un caos. Falta de fe, miedo, temor. Por eso que cuando hablamos del gobierno soberano tenemos que entender esto. Porque decimos cuando nosotros nos acercamos a Jesucristo, que lo recibimos como Señor y Salvador de nuestra vida. Y generalmente hacemos el hincapié en Salvador, ¿no? Él nos salvó, nos libró de la muerte, nos libró del pecado. Pero pasamos por alto el título que es Señor. Y al hablar del Señor tengo que hablar mi condición. Y yo lo había mencionado las anteriores veces y lo vuelvo a mencionar en este domingo. Que si Dios es mi Señor, yo soy su esclavo. Y si Él es soberano sobre mi vida, yo tengo que tener mi preocupación de lo que Él va a hacer y no de las circunstancias que me pueden llevar a tomar decisiones equivocadas. Esta es la condición de esta historia. Un hombre llamado rey en un lugar, ¿sí? Saúl, se ve amenazado por sus enemigos. Y en vez de esperar pacientemente en lo que Dios iba a hacer, toma una decisión. Y esta decisión, lastimosamente, tiene una consecuencia de caos para él. Porque tenía la oportunidad de que Dios afirmara su reino, pero al no tomar una decisión correcta, Dios mismo le dice que está buscando un hombre, ¿no? Que en la versión Reina Valera dice conforme al corazón de Dios. En la Internacional dice un corazón que le agrade al Señor. Que resumiendo es un hombre que tenga en claro que el gobierno soberano del Señor está sobre su vida. Y que pueden venir 1000 enemigos, 2000 enemigos, puede pasar cualquier circunstancia, pero ese hombre va a esperar que Dios obre y que Dios le muestre el camino. Y Saúl se ve confrontado a esa realidad. Ahora, vamos a analizar los pasajes anteriores. Primero, para esto tenemos que entender que en la historia de Israel vemos que pasaron por un tiempo de un liderazgo sin temor de Dios. ¿Se acuerdan de Elí y sus hijos que servían al Señor pero hacían lo que no le agradaba al Señor? Bueno, Israel pasó por ese tiempo. Después vemos que se produce un llamado para la consagración a un profeta. Aparece Samuel. ¿Se acuerdan cuando Dios lo llama a Samuel? Heme aquí, Señor. Y el Señor le muestra las cosas que iba a hacer. Y después de eso, también la historia de Israel nos muestra que este mismo profeta llama al pueblo de Dios a consagrarse. Llama al pueblo de Dios a humillarse, a buscarlo en ayuno y oración, a poder buscar el rostro de Dios y poder vencer a sus enemigos. Porque habían perdido el arca del Señor y porque la presencia de Dios ya no estaba ahí. Todo esto aconteció antes de que apareciera Saúl. Pero también el pueblo está por entrar en un tiempo nuevo delante de Dios. Porque al haber pasado por estas circunstancias, es como que el pueblo fue tratado por Dios. Este proceso trató en sus vidas. Primero se dio cuenta que los hombres no son la solución, pueden ser buenos, pero a veces nos pueden fallar, como Elí y sus hijos.
También vieron que hay hombres consagrados al Señor que los pueden guiar, pero ellos tienen que saberlos escuchar. Y después también tuvieron que caer en la cuenta de que no sirve solamente seguir a un hombre consagrado. Yo me tengo que consagrar como pueblo para poder hacer la voluntad del Señor. Pero llegan un momento en que tienen que tomar una decisión. Y tienen que tomar la decisión que lleva a tres caminos que pueden tomar. El primero es Dios como Rey que nos lleva a su perfecta voluntad. Porque la historia de Samuel era que Dios iba a ser el rey, no necesitaban un rey humano. Dios tenía que gobernarlos. Esa tendría que ser la primera decisión. Otra decisión que podían tomar es un rey humano, que nos lleva a la situación en que Dios permitía que tuvieran un rey humano. Porque la voluntad de Dios era permisiva. No es que Dios decía, este tiene que ser rey, sino que dijo, bueno, ustedes quieren un Dios, lo voy a permitir. Esto que están eligiendo ustedes va a tener consecuencias, pero lo voy a permitir. Y el tercer camino que podían tomar era ningún rey. Nosotros nos vamos a guiar solos. Y esto los iba a llevar a un momento de caos. Porque la Biblia nos muestra en el libro de Reyes que justamente, en el libro de Jueces, que justamente había un tiempo en el cual el pueblo de Dios siempre repetía la misma secuela, ¿sí? Se arrepentían de Dios, o empezaban a caminar bien con el Señor, empezaban a distanciarse del Señor, se enfriaban, se separaban del Señor, empezaban a pecar y Dios mandaba enemigos a capturarlos. Se arrepentían, se humillaban y Dios enviaba un juez libertador. Y nuevamente volvían a restaurarse. Pero siempre que entraban en ese proceso de caos era cuando estaban sin nadie que los pueda guiar y sin nadie que pueda llevarlos al camino del Señor y a tomar decisiones correctas. Por eso, uno de los caminos era justamente esto, ¿no? Ningún rey que nos lleve a una situación a una situación de caos. Ahora, viendo este panorama y según lo que nos muestra el pasaje, hay decisiones que pueden dejar a Dios fuera de nuestros proyectos. Porque cómo llegó Saúl en ese momento, cómo Dios permitió que hubiera un rey y que no fuera el rey Dios de nuestro lugar. Quiero que me acompañen a Primera de Samuel. Vamos a recapitular un poco la historia, vamos a irnos atrás. Primera de Samuel, capítulo 8, versículos 6 al 9. Y ahí vamos a analizar qué es lo que pasó anteriormente, antes de que pase esto con Saúl. Y en Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 6 al 9, dice lo siguiente. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente del poder que el rey va a ejercer sobre ellos. Samuel no podía entender, le decía, ¿cómo es posible que después de pasar por el tiempo de Elí y sus hijos, y ahora que Dios está trabajando en medio de su pueblo, ahora quieran un rey humano? Y claro, Samuel como humano también sentía confrontado y tenía bronca, se enojó. Pero Dios le tiene que hablar, le tiene que decir, Samuel, no te están rechazando a vos, me están rechazando a mí. Ahora, escúchalo seriamente lo que van a decir. Y miren lo que dice la Escritura, ¿no? Escúchalos con atención. Esto es fuerte.
Porque todo lo que le digamos al Señor, Dios lo escucha con atención. Ah, no, en un momento de ira lo dije. Sí, pero Dios te está escuchando con atención. Ya no quiero seguir más yo en el camino del Señor. Dios te está escuchando con atención. Ya me cansé de la iglesia. Dios te está escuchando con atención. No se lo estás diciendo a la iglesia. No se lo estás diciendo a alguien que te ha puesto en un ministerio o en el servir. Lo estás diciendo al Señor. Por eso que Dios le dice a Samuel, escúchalos atentamente. Y después de eso le dice, y también adviérteles a dónde los va a llevar su situación y la elección que han tomado. Después Samuel les explica y le dice, van a elegir un rey, pero este rey va a tomar a sus hijos y a sus hijas para servirlo. Va a tomar a sus hijos para ponerlos como parte del ejército para que luchen por él. Y a sus hijas para servir en su palacio. Los va a cargar de tributos. ¿Ustedes quieren eso? Y el pueblo lastimosamente dice, sí, queremos un rey como los demás pueblos. Y Dios lo permite. Dios lo permite porque a veces hay situaciones que Dios nos tiene que permitir atravesar para que podamos aprender. Y el pueblo de Dios tenía que aprender algo. Que a veces nuestras decisiones de hacer proyectos pueden dejar fuera de esos proyectos a Dios. Porque ellos tenían un proyecto. Querían ser un reino como los demás. Querían tener un rey. Pero no se daban cuenta que esa decisión estaba dejando fuera a Dios del proyecto. Pero Dios permite esto. Y esta situación hace que en esta escena aparezca Saúl. Y quiero que me acompañen a Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 1 primero. Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 1, donde aparece la imagen ya de Saúl. Había un hombre de la tribu de Benjamín, muy respetado, cuyo nombre era Cus, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, también benjaminita. Y es acá donde aparece Saúl, para la respuesta y para el pedido del pueblo. Pero en el versículo 17 del mismo capítulo, más abajo, dice lo siguiente. Capítulo 9, versículo 17. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, ahí tienes al hombre de quien te hablé. Él gobernará a mi pueblo. Es interesante saber que en su voluntad permisiva, Dios permite que Saúl sea rey. Pero lo que tenemos que ver en la historia es que Dios nunca pierde el control de lo que está haciendo. Vos podés tomar una mala decisión. Vos podés elegir mal, pero Dios nunca va a perder el control de la situación porque es Dios. Y este pasaje me muestra claramente, dice, está bien, van a querer un rey, pero yo les voy a decir quién va a ser el primer rey. Y le dice a Samuel, anda a aquel lugar y esta es la persona. Esta persona va a gobernar a mi pueblo Israel. Todos en la iglesia, y si algunos nos están acompañando y han podido leer la Biblia también, sabemos el carácter de Saúl, ¿no? Porque siempre lo comparamos con David, ¿sí? Hay un cantito que cantamos en la iglesia, ¿no? Que está en la Biblia, ¿no? Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000, porque la historia continúa, ¿no? Y decimos, sí, Saúl no fue un rey conforme al corazón de Dios, ¿no? Y David sí lo fue. Pero la Biblia me muestra algo interesante que cuando yo la leí dije, ¡upa! Mirá vos, Saúl no era cualquiera. Saúl no era alguien que no creía en Dios, que no era temeroso de Dios. ¿Por qué? Porque lo increíble de todo es que para que pase esto, Saúl tiene que pasar por un proceso. ¿Sabían? Dice que Saúl es llenado con la presencia de Dios.
Saúl es transformado. Nosotros como congregación hablamos, ¿no? Sinaí, transformar vidas, ¿sí? La Biblia dice que Saúl es transformado. Ahora lo vamos a ver. Transformado por el poder del Espíritu Santo. Porque el poder del Espíritu Santo está sobre él. Y esto es Dios con él. Para cumplir el propósito de Dios en su vida. ¿Qué quiero decir con esto? Saúl era creyente. Como usted o como yo. ¿Qué pasa cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón? Dice que el Espíritu Santo nos llena de su presencia. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida? Empezamos a ser transformados por el poder de Dios. ¿Es así? ¿Y qué pasa cuando el Espíritu Santo empieza a transformar nuestra vida? Está sobre nosotros la presencia de Dios. Entonces somos convertidos realmente. Ahora, acompáñame a 1 Samuel capítulo 10, versículos 6 y 7. 1 Samuel capítulo 10, versículos 6 y 7, dice lo siguiente. Entonces, el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos, y serás una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que está a tu alcance, pues Dios estará contigo. Si yo leo así suelto el pasaje, diría, es una promesa bomba para un creyente, ¿no? Te voy a dar una promesa de parte de Dios. 1 Samuel, capítulo 10, versículos 6 al 7. Te voy a decir, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos y serás una nueva persona, una nueva criatura, transformado. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Y uno dice, amén, tomo esa promesa. Pero esta promesa se le estaba haciendo Dios a Saúl. A Saúl. Vamos a leer nuevamente lo que les dije al principio, ¿no? Lo increíble de todo esto era que para que pase esto Saúl, para que sea rey, es llenado con la presencia de Dios, es transformado por el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está sobre él y está Dios con él para que cumpla el propósito de Dios en su vida. ¿Sí? Pero ¿cómo? Leímos en el capítulo 13 lo que comenzamos a leer, donde Saúl fue destituido, donde el profeta le dice, si hubieras obedecido a Dios, tu reino hubiera permanecido para siempre, pero por cuanto hiciste esto, te ha descartado y está buscando a otro. Y lo primero que a mí me llama la atención es decir, o sea, yo puedo ser creyente, puedo ser lleno del Espíritu Santo, puedo tener la presencia, pero si desobedezco a Dios y no hago lo que Él quiere que hagamos, puedo ser destituido del propósito. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Esto, Saúl. No es que digo yo que él fue lleno del Espíritu, la Biblia dice que fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, si Saúl era un creyente de aquellos, ¿sí?, que tenía la presencia de Dios, que tenía los dones del Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo lo guiaba, que la presencia de Dios estaba con él. Mi pregunta en esta mañana y la pregunta que les comparto a ustedes es, entonces, ¿por qué fracasó Saúl? O más que todo, nuestra pregunta sería, si nosotros somos una iglesia del Señor, que la presencia del Señor está sobre nosotros, si vos eres una persona llena de su presencia, ¿cómo es posible que fracasemos? Por eso que me tengo que remitir nuevamente al pasaje que habíamos visto esta mañana e ir a nuestras Biblias, a 1 Samuel, capítulo 13, versículos 6 al 12.
Dice 1 Samuel capítulo 13, versículos 6 al 12. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad, en Galad. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que le acompañaba temblaba de miedo. Allí estaban esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel. Pero este no llegaba. Como los soldados comenzaron a desbandarse, o sea, tuvieron miedo y empezaron a escapar por todos lados, Saúl ordenó: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, pero tú no llegabas en el plazo indicado, y que los filisteos se habían juntado en Migmas, pensé: los filisteos ya están por atacarme en Gilgal, y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer holocaustos. Yo no diría, no, pero el pecado de Saúl no fue tan malo, o sea, él quiso ofrecer un holocausto para ir a la lucha y que Dios lo protegiera. ¿Por qué Dios lo tiene que sacar de su propósito, o le tiene que decir que a partir de ahora está buscando a otro hombre? Primero tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Saúl hizo lo que hizo. Él dice, ¿no? Porque los enemigos estaban y yo tenía que adorar. No, pero Saúl hizo lo que hizo porque no confió en Dios. Cuando las cosas no iban bien. No confió en Dios cuando las cosas no iban bien. En tiempos difíciles, Saúl se preocupó por lo que la gente pensaba más que por lo que Dios estaba pensando. Se impacientó y le entró el pánico. Vio que la gente huía. Vio que la gente tenía miedo y escapaba ante la lucha del enemigo. Y Saúl dijo: para que no se me vayan todos, voy a hacer esto. Voy a hacer un proyecto armado, voy a hacer un plan estratégico, no tiene dudas, yo cuando lo haga van a volver todos. Saúl se preocupó por lo que la gente estaba viendo y no se preocupó por lo que Dios estaba mirando en ese instante, porque Dios no dio la espalda y dejó de mirar la situación. Dios no se durmió. Dice la Biblia que hay profetas que dicen, ¿no? ¿Se acuerdan de el profeta Elías, cuando le dice a los que adoraban a otros dioses: griten más fuerte, quizás su Dios se durmió, o no los escucha, o salió a algún lado? No, Dios no se duerme. En medio del problema, en medio de la circunstancia, Dios está atento, mirando. ¿Sabes qué? Tu actitud ante ese problema, lo que va a pasar con tu vida. Y Saúl no confió. Miró que todos se iban por diferentes lugares y no tuvo temor. Dijo: me van a seguir abandonando, mejor hago algo. Su pánico lo hizo entrar a un momento en el cual desconfió de lo que Dios podía hacer y quiso hacerlo con sus fuerzas. Hizo lo que no debía hacer: asumir un rol que no le correspondía, y fue contra el propósito de Dios para su vida. Él había sido elegido como rey, ¿sí? Y Dios lo había puesto en un lugar para servir. Pero el pánico, el miedo, el temor, el no creerle a Dios,
quiso que tome otro rol, que era el de profeta, el de Samuel. Dios es un Dios bueno, que sabe que muchas veces nosotros nos podemos equivocar. Como un padre. Un padre cuando ve a tu hijo y ve a hacerle algo que no sabe, que está mal, cuando son peques le decimos, está mal, no lo hagas más. ¿Sí? Cuando vamos a visitar, o cuando íbamos, ¿cómo cuando vamos? Yo sigo viendo a mis hijos chiquitos, pero bueno, ya son grandes. Cuando íbamos a visitar a ciertas amistades, a veces volvíamos y puede pasar que tu hijo se lleve un juguete de la otra persona, ¿no? Y vos le puedas decir, ¿qué hiciste? Y te diga, yo quería jugar con el juguete. Y le decía, no, está mal eso, no puedes traer las cosas de otra persona. Y tu hijo aprende que está mal, ¿sí? Ahora, imagínate, tu hijo tiene 18 años, ¿no? Van a la casa de un amigo y se trae, qué sé yo, la PlayStation del amigo. Vos le vas a decir, está mal, pero tienes un problema. Porque una cosa es que de niño lo hagas sin saber, pero otra cosa que ya teniendo noción de lo que estás haciendo, te traigas algo que no es tuyo. Y como padre ya no le voy a hablar como un niño. No le voy a decir, che, no sabía lo que estabas haciendo. Le voy a decir, estás robando, hijo. Y si sigas por ese camino, vas a terminar bastante mal. Dios hizo exactamente eso con Saúl. No es que se equivocó como un niño y se tomó un juguete de alguien. No, él sabía lo que estaba haciendo. Él como rey, lo que tenía que hacer era ser ejemplo del temor a Dios y del esperar en el Señor. De decir, bueno muchachos, nos están atacando los enemigos, tenemos que esperar al Señor. Si nos matan, y bueno, el Señor los dispondrá así. Pero yo no me quiero mover de la plena y la perfecta voluntad del Señor. Porque a veces no entendemos este pasaje, decimos, ¿cómo es posible que por esa cuestión Dios lo saca del proyecto que tenía? No, no era una simple cuestión. Y esto también pasa con nuestras vidas, queridos hermanos. Dios sabe cuando nosotros nos equivocamos sin saber. Y como Dios bueno te dice, no mi hijo, no mi hija, ese no es tu juguete. Y entiende que te has equivocado. Pero también Dios sabe cuando como Saúl hacemos cosas para agradar a los demás, para quedar bien con los demás y no confiamos en lo que Dios puede hacer. Esto me lleva a pensar, nosotros como creyentes, porque cuando leemos la vida de Saúl es como que nos viene eso de, y bueno, no era creyente, era carnaza, no sabía de Dios. Pero la Biblia me muestra que primero es Dios quien lo eligió. Es Dios quien le dijo al profeta, este es el hombre que va a ser el que va a gobernar sobre mi pueblo. Lo llama un propósito grande. Segundo, es Dios quien lo llena de su presencia, quien lo transforma, quien lo ministra, quien está sobre él y lo guía. Pero lastimosamente, cuando sobreviene una prueba, Saúl, en vez de aceptar lo que estaba pasando y decir, voy a esperar en el Señor, voy a hacer su voluntad, y aunque vengan todos los enemigos y nos destruyan por completo, voy a esperar para que Dios haga la obra, lastimosamente Saúl es destituido. Después la historia continúa, ustedes saben, y seguramente la vamos a ir viendo. Pero para llegar al resto de la historia, tenemos que saber que existió un Samuel, que fue por un Saúl. Y este Saúl fue lleno de la presencia del Señor, así como vos o como yo. ¿Qué nos enseña la vida de Saúl?
que si nos dejamos manejar por circunstancias, problemas o por el qué dirá de la gente, podemos tomar malas decisiones que nos pueden sacar de la voluntad perfecta de Dios. Si hemos pecado como Saúl, porque hay cosas que nos podemos equivocar, pero hay cosas que no, que nosotros sabemos que está mal y lo hicimos. Si hemos pecado como Saúl, es necesario arrepentirse y humillarse delante de Dios, para que Él restaure nuestras vidas y seamos su pueblo, cumplamos el rol que nos ha mandado a hacer y cumplamos también el propósito que Dios tiene con nosotros, y que nuestras vidas sean sanadas delante de Él. La Biblia nos deja un ejemplo claro, y es la decisión de cada uno tomar esa postura de sabio y aprender acerca de la Biblia y ver lo que puede acontecer con nosotros si seguimos persistiendo en una decisión o en un camino equivocado. Dios sabe lo que hemos pasado, sabe tu circunstancia, tu problema, sabe si te han dañado, te han lastimado, si los enemigos, si algún filisteo ha querido atacarte y te ha lastimado. Sabe también cómo aquellos que iban a estar con vos, de repente al ver el problema, empezaron a huir desbandados. Dios conoce eso. Pero vuelvo a tomar el ejemplo de esta luz, como en una prédica anterior. Pero cuando tus amigos, entre comillas, se van y te dejan solo, cuando los proyectos se alejan y no te pueden ayudar, y te encuentras solo ante la presencia del Señor, ahí Dios está esperando atentamente qué decisión vas a tomar. Y es un lugar en el cual es decisivo para nosotros. Porque podemos cometer, como le decía, el mismo error que Saúl, de decir, no, se están alejando. ¿Qué tengo que hacer para que no se alejen? Tengo que creer como creo, está bien, dejo de creer en lo que creo. Tengo que ser como ustedes, dejo de ser como ustedes. Como yo quiero ser como ustedes, más bien, ¿no? Quiero ser como ustedes y hago lo que ustedes quieren. ¿Quieren que me paren una pata? Me paro en una pata. ¿Quieren que salte? Salto. Pero haciendo eso para agradar a los demás, me estoy alejando. Me estoy alejando de lo que es la presencia del Señor. Hay algo que también me muestra la palabra del Señor. Cuando Dios dice, estoy buscando otro hombre conforme al corazón de Dios, es porque ya veía el corazón de Saúl. Y el corazón de Saúl ya estaba lejos de Dios. Porque después, si usted sigue analizando a Samuel, y lo vamos a seguir leyendo, Saúl, ante esta perspectiva, sigue tomando malas decisiones, pero para quedar bien con la gente. Y no hizo lo que tendría que hacer al principio, humillarse delante de Dios y decirle, me he equivocado, Señor, aquí está mi vida, tú me has llamado a un propósito. Si hemos pecado como Saúl, es necesario arrepentirnos y humillarnos delante de Dios, para que Dios restaure nuestras vidas y seamos su pueblo y cumplamos el rol que tiene, porque Dios tiene un rol para nosotros, tiene un propósito. Si vos te humillas delante del Señor y quizás te has cometido ese error y has dicho, Señor, sí, he tenido miedo, he tenido temor y me he dejado manejar y he tomado malas decisiones. Miren que el pasaje que parece como que lo está dejando a Saúl fuera del propósito de Dios es una invitación.
Leamos el capítulo 13, versículo 14, ¿no? 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Dice 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Dios nunca le dijo que lo destituyó como hijo. Dios nunca le dijo, ya no eres más israelita, ya no eres más mi hijo. Le dice, tu reino ya no va a permanecer, has fracasado en este momento. Lo que estabas haciendo se tiene que destruir porque vos has tomado una mala decisión. Ahora estoy buscando un hombre conforme a mi corazón, conforme al corazón que me agrade, para seguir con tu proyecto, para seguir con ese proyecto que he iniciado. Pero Saúl simplemente fijó su mirada en el reino y quiso seguir adelante. Si en ese momento Saúl hubiera dicho, no me importa el reino, Señor, no me importa lo que me has dado, si me lo tienes que quitar, quítamelo, llévate todo lo que sea, pero por favor, restaurame, no quiero estar así. La historia hubiera sido otra. Dios está buscando hombres y mujeres que tengan un corazón conforme a su corazón, un corazón a su agrado. Para esto necesitamos sincerarnos con el Señor y saber que confiamos cuando todo va mal, que esperamos cuando todos dicen que no hay nada que esperar, cuando tenemos fe, cuando todos dicen esto no va a funcionar más, cuando le creemos a Dios, porque es Dios quien está obrando. Es ahí donde nuestro corazón es un corazón conforme al corazón de Dios. En esta mañana quiero pedirte que te pongas de pie ahí donde estás y podamos cerrar esta palabra que estamos compartiendo con una oración. Y como te decía al principio, yo no sé cuál es tu situación. Yo no sé en qué circunstancia estás en tu vida. Pero si en tu corazón, en tu vida han habido decisiones como la de Saúl, no es tarde. No es tarde para que tú puedas ponerte a cuentas con el Señor. Puedas arrepentirte y quizás esa situación ha dejado que pierdas ciertas cosas. Pero por amor de Dios, no permitas que esa situación también haga que tu vida se pierda. Permitirle al Señor trabajar nuevamente en vos y decirle, Señor, yo quiero tener un corazón conforme a tu voluntad. Quiero tomar las decisiones conforme a lo que tú quieres hacer. Y quiero que tú me guíes, Señor. Porque si tú no estás, yo no voy a poder seguir adelante.